Sí, nos encontramos ante una reforma fiscal en este ejercicio 2015, que abarca también al 2015 y 2016, y entonces nos encontramos ante una reducción de tipos nominales, una bajada de tipos de gravamen que los asalariados lo van a encontrar en sus nóminas por el descenso de las retenciones. Hay una bajada de tipos que se traslada a una bajada de retenciones. Por lo tanto, los ciudadanos, los contribuyentes del impuesto a las rentas personas físicas van a notar que tienen una renta personal disponible mayor por esta bajada tributaria, por esta reforma fiscal que ha entrado ya en vigor. El objetivo es trasladar las rentas a los ciudadanos. Por lo tanto, van a tener mayor renta personal, por lo tanto se va a trasladar o se pretende que se traslade a un incremento del consumo. Al incrementarse el consumo, se incrementará pues, el crecimiento económico de las empresas y lo que se pretende es que aumente el gasto y al aumentar el gasto pues se reactive la actividad económica del país. Ese es el objetivo o uno de los objetivos principales de esta reforma fiscal. Es decir, el Reino de España, el gobierno del Reino de España se había olvidado de los ciudadanos. Estamos ante un año de elecciones y lo que se pretende es que los ciudadanos empiecen a ver un poco de alegría en sus bolsillos y entonces pues el gobierno pueda recuperar todo lo que ha perdido en estos últimos 4 años. Correcto, estamos en un año electoral y por lo tanto estamos ante una bajada de tipos de gravamen. Entonces lo que sucede es que desde mi punto de vista estamos ante una reforma que va a empezar a contar con las familias. Se había olvidado de las familias y entonces, teniendo en cuenta lo que es la capacidad económica y la capacidad contributiva, pues se han incrementado el mínimo personal, ¿vale? El mínimo por descendientes, además pues el gobierno del Reino de España se acuerda de las familias y sobre todo las familias numerosas desde tal punto que desde el 7 de enero ya pueden solicitar el pago anticipado de 1.200 euros anual, es decir, se trasladan 100 euros al mes como un anticipo, ¿vale? Como una subvención que da el gobierno a las familias numerosas, es decir, tengo que tener como mínimo 3 hijos para ser familia numerosa, ¿vale? A partir de 3 hijos inclusive, y luego también se incrementa otros 1.200 por si tengo en la familia numerosa pues miembros con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno ha visto las orejas al lobo, ¿vale? Se había olvidado de las familias. España estaba a la cola en política familiar en los últimos años y entonces con esto se ha realizado un update, se pone una puesta al día. Entonces las familias sí que van a notar que van a bajar su tributación, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa con la recaudación, ¿no? La pregunta iba dirigida hacia la recaudación. La Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, todos los organismos supranacionales pues le han dicho a España que no se podía permitir el lujo de que hubiese rentas que no tributasen, que se escapasen a la tributación. Entonces nos movemos un escenario en el cual vamos a tener bases imponibles amplias, vamos hacia bases imponibles amplias, va a haber que recaudar y va a haber que tributar por elementos, por bases que antes quedaban fuera, ¿vale? Por la extensión del hecho imponible, quedaban sujetas y exentas, ¿vale? Es decir, vamos hacia bases imponibles amplias, pero tipos de gravamen más reducidos. Entonces, vamos a notar que había, pues por ejemplo, por las rentas del alquiler a jóvenes, ¿vale? A jóvenes menores de 30 años, pues antes, cuando tenían un sueldo estos jóvenes por encima de 7.500 euros al año, para el arrendador estaba libre de impuestos, ¿vale? Y ahora hay que tributar por ello, ¿vale? Es decir, ahora antes tenía una reducción del 100% que actualmente desaparece. Es decir, que por unas rentas se va a tributar que antes no se tributaba. Por ejemplo, la renta exenta de 1.500 euros por dividendos, pues antes hasta 1.500 euros cuando una empresa repartía beneficios, hasta 1.500 euros no tributaba y ahora hay que tributar. Es decir, que ponemos de manifiesto rentas por las cuales antes no se tributaba y ahora hay que tributar a cambio de bajar tipos de gravamen. Por lo tanto, ¿quién va a notar el beneficio? Las familias. El resto de los ciudadanos, es decir, la reforma que va a hacer
La reforma dice que traslada, las previsiones que tiene, el cálculo que tiene el Ministerio de Hacienda es que hay un beneficio de en torno a 9.000 millones de euros desde el punto de vista de las familias. Pero al cambio del crecimiento económico que se va a generar, va a haber una mayor recaudación. Es decir, estamos ante un refuerzo de la cooperación entre la agencia tributaria y otros países, por lo tanto estamos ante una puesta de manifiesto de todo lo que tienen los ciudadanos, por lo tanto tengo muchas fuentes de información que me facilitan el control, ¿vale? Hasta ahora ya hemos visto como la potencia sin control no servía de nada, ahora hay un control, ¿vale? Exhaustivo o no, ¿vale? Pero es beneficioso para toda la ciudadanía, porque Hacienda Pública somos todos, y esto se traslada en que si todo el mundo, y si por todo se recauda, y por si todo se tributa, se pueden bajar los tipos de gravamen, y me puedo permitir el lujo de bajar los tipos de gravamen. Bien, con respecto a la media europea en los tipos de gravamen, estamos ante una media alta, ¿vale? Estamos ante una media alta, nos movemos, pues hemos estado moviéndonos entre unos tipos hasta el 2014 de entre el 24,75% y el 52 o el 57% en Cataluña. En el 2015 nos vamos a mover entre tipos entre el 20 y el 47 y en el 2016 entre el 19 y el 45. Desde mi punto de vista son tipos elevados, ¿vale? Y hacia dónde tenemos que ir es hacia tipos más bajos, ¿vale? Tipos que no deberían exceder del 35%. Eso es pedir demasiado, porque el IVA, si nos comparamos con los países de nuestro entorno, lo tenemos en una franja baja, ¿vale? La horquilla es entre un 21, 23, 25, pero en los países nórdicos está en un tipo del 25%. Yo creo que en el IVA, es decir, deberíamos de ir hacia impuestos directos bajos e impuestos indirectos en torno al 23-25%. Estamos en una situación muy compleja y esta reforma fiscal es beneficiosa, pero la situación que tenemos es crítica, ¿vale? Entonces, en un escenario como el que nos encontramos de deflación, que incentiva poco el consumo, bajada de precios del petróleo, junto con la bajada de tipos de gravamen, creo que las familias lo van a llevar mejor.